tratamientos de mordidas abiertas vendrían a ser muy tediosos para nosotros los ortodoncistas en manejarlas, ya que diferentes biomecánicas tienden a ser tediosas, tienden a ser muy largas, probamos una y otra cosa, recidivan, y al conocer nosotros Mew hace algunos años atrás, fue realmente la solución para estas discrepancias verticales. Así que, para aquellas personas que recién tienen conocimiento de esta técnica, Mew es una técnica que es formada por lines de Multiloop, Edgewise, R-Wire. ¿Sí? Multiloop porque tiene muchos loops, unos loops en L o los famosos loops en botita, ¿no? Que nosotros lo llamamos muy coloquialmente. Inicialmente se manejó en la técnica de Edgewise, en el slot 18. Había que hacer, obviamente, los dobleces de primer orden, segundo orden, tercer orden. Y bueno, ahora, actualmente, ya que nosotros utilizamos arco recto, ya no es necesario realizar esos dobleces adicionales. Por lo tanto, el cuidado que deberíamos tener en la confección de estos arquitos vendría a ser que en el momento de la confección del loop en L, es no darle un torquecito o una inclinación, ¿no? Una inclinación hacia adentro, una inclinación hacia afuera, que le dé un torque indeseado que se produzca en alguna técnica. Entonces, en el momento de confeccionarlo hay que tener muchísimo cuidado en no generar torques. Pero también estos multiloops nos sirve también para compensar piezas individuales, ya sea de torque, ya sea de incept, ya sea de offset, o también de step ups o step downs. Entonces, es una técnica bien versátil. Fue el doctor Jung Kim, ¿sí? Que desarrolló en los años 60 esta técnica. El doctor Jung Kim fue docente de ortodoncia clínica en Boston, en las universidades de Tufts y en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, de Estados Unidos. Él vivía en Estados Unidos. Y el doctor hizo esta técnica muy popular en Asia, en los países como Japón, en los países de Corea, y la hace internacional al crear su fundación Mew, cuyo discípulo, el doctor Sadao Sato, con una amplia gama de casuística y muchísimo interés en la investigación, causa la revolución en el diagnóstico en ortodoncia, afirmando que el plano oclusal era el factor etiológico en las maloclusiones, sobre todo en las maloclusiones clase 3 y de mordidas abiertas. Sabemos que el doctor Sadao Sato tiene muchísimas publicaciones y, bueno, es autor de 2 libros muy importantes. Quien conoce la técnica y quien quiere tener un conocimiento más profundo, es mejor que lea el libro del doctor Sadao Sato. Y también hay múltiples publicaciones en revistas internacionales, y aparte hay una revista, un journal, que es el International Journal de Mew, con artículos en japonés e inglés. Actualmente el doctor Jung Kim murió en el año de 2017, y bueno, el actual presidente de la Fundación Mew es Jung Kim. Nosotros, desde que tenemos conocimientos, desde los primeros conceptos que manejamos en ortodoncia, siempre hemos aprendido a manejar la ortodoncia en el sentido antero-posterior. Desde la clasificación de las maloclusiones de Angle, ¿no? Nos han enseñado a clasificar en clase 1, clase 2 y clase 3, siempre desde el punto de vista, antero-posterior. Pero si consideramos que los casos que nos provocan más dificultad en nuestro tratamiento, ¿no? Y los que tienen peor pronóstico son las desarmonías verticales, ¿no? Entonces, estas desarmonías verticales, como les comenté, lleva tediosas biomecánicas, se complican durante el tratamiento o muchas veces terminan siendo quirúrgicas. Pero nosotros, manejando las desarmonías verticales de Mew, podemos manejarlas bajo este concepto. Bien, este concepto de discrepancia posterior. Al erupcionar la primera molar, ¿no? Divide nuestro arco en segmento anterior
a ella y en el segmento posterior. Todos conocemos las discrepancias anteriores, doctores, todos, desde que comenzamos a formarnos en ortodoncia. Nos hablan de una discrepancia negativa, de una discrepancia positiva o una discrepancia nula, ¿no? Entonces, al manejar esta discrepancia posterior, que se toma desde mesial de la primera molar hacia la mesial de la molar del lado opuesto, al manejar esta discrepancia posterior, no asegura que solucionemos la discrepancia posterior, por más que hagamos extracciones de premolares. ¿Qué sucede? Sadao Sato y el doctor King sostuvieron lo siguiente. Existe un apiñamiento posterior por la presencia de las terceras molares retenidas, las terceras molares en mesioinclinación. Estas terceras molares lo que van a hacer es extruir las molares y inclinarlas hacia mesial. Esta inclinación hacia mesial tiene un nombre de squeezing out o estrujamiento en español. Tiene un efecto de dominó sobre las premolares, sobre los caninos e inclusive sobre los incisivos, transformándose en un factor etiopatogénico principal en el desarrollo de maloclusiones de mordida abiertas y de clase 3. Es así que la discrepancia posterior tiene una importante relación con el plano oclusal, y este plano oclusal tiene una relación directa con el plano mandibular, alterando la actividad neuromuscular y la musculatura orofacial. Entonces, si hablamos de discrepancia posterior, hablamos de un círculo vicioso, doctores, porque al haber discrepancia posterior, hay de por sí una sobreerucción de molar. Y siendo el molar un fulcrum que permite la erucción de la segunda molar y de la tercera molar en una posición correcta dentro del arco, que no va a suceder al haber discrepancia posterior, va a haber un desplazamiento funcional mandibular, ya sea en sentido anterior o en sentido posterior. Y este desplazamiento funcional mandibular va a generar una transformación del cartílago, ya sea por un crecimiento secundario del cartílago o comprimiendo el cartílago. Y esto genera una reducción de la fuerza masticatoria funcional de la zona posterior. Y al haber una reducción de la fuerza masticatoria de la zona posterior, hay una sobreerucción molar. Este es un estudio de Richardson, en donde él evalúa la adaptación del plano, el crecimiento, la relación entre el crecimiento y el plano oclusal. Hacen un estudio del plano oclusal en denticiones deciduas, mixtas y permanentes, y determinan que el plano oclusal en el transcurso de los años se tiende a allanar, se tiende a aplanar, acompañando a este allanamiento el plano mandibular. Sato también realizó un estudio sobre el plano oclusal y afirmó que el aplanamiento gradual del plano oclusal póstero superior también va a generar una adaptación de la mandíbula. Al haber un allanamiento, la adaptación de la mandíbula va a tener una rotación en sentido anterior. Pero cuando hay un allanamiento mayor de la norma, va a tener una tendencia a clase 3, ¿no? Esto lo vamos a explicar más adelante, pero podrán ver que este plano oclusal es un factor etiológico vertical importante en el desarrollo de las maloclusiones esqueléticas. Es así que al haber una sobreerupción de la molar por un aplanamiento más de la norma del plano oclusal, ¿sí? Lo que va a generar es una rotación o un empuje de la mandíbula en sentido contrarios a las agujas del reloj o en sentido anterior, generando un crecimiento condilar secundario. Es así que se genera una tendencia de clase 3 a la mordida y con mordida abierta. Todo lo contrario, cuando no hay erupción de la molar, se inclina el plano oclusal posterior. Y al empinarse el plano oclusal posterior, lo que va a suceder es una rotación en sentido horario, llevando la mandíbula en dirección posterior. Entonces,
Estas características tendrán tendencia a clase 2 con mordida abierta. ¿Y cuál es la norma? La norma es que la mandíbula tiende a rotar hacia adelante en respuesta a un aumento de la dimensión vertical de la molar, en respuesta a la erucción de la molar, siendo el ángulo del plano mandibular estable, a diferencia de esta clase 2, que al no haber una erupción normal de la molar, el plano oclusal se empina y es acompañado por el crecimiento de la mandíbula, en este caso, en sentido horario. Bien, entonces, ¿qué sucede con la base del cráneo? La base del cráneo también tiene mucho que ver con las características de la maloclusión. La matriz genética, ¿no? Vendría a ser ese factor que involucra el desarrollo de la base del cráneo. Estas, con todas las estructuras del neurocráneo, bajo una matriz funcional, desarrollan o tienen involucrada como factor principal a la sincondrosis esfeno-occipital, que empuja dentro de la norma al maxilar hacia adelante, el plano oclusal tiende a aplanarse y la mandíbula rota en sentido anterior. El crecimiento de la base del cráneo nos va a determinar dos modalidades de crecimiento: flexión y deflexión. Cuando hablamos de flexión, doctores, existe una inhibición de la elongación de la base del cráneo. Hay un acortamiento de la base del cráneo. Entonces, al haber un acortamiento de la base del cráneo, va a haber una elongación vertical del maxilar superior, que se agrava con la discrepancia posterior y genera la sobreerucción de los molares. Si acompañamos con la alteración de la función de la respiración, deglución y masticación, hablaríamos de clase 3 y mordidas abiertas. ¿Qué pasa con todas las estructuras del cráneo? ¿Qué sucede cuando hay esta flexión de la base del cráneo? Al haber una flexión esfeno-occipital, el vómer, que está ligado a la maxila, al maxilar superior, se elonga y permite un elongamiento maxilar. Hay una sobreerucción del molar, ¿sí? Hay una sobreerucción del molar, lo que genera un aplanamiento oclusal y la mandíbula rota en sentido anterior, generando un crecimiento condilar secundario y por lo tanto el hueso temporal rota hacia afuera, ¿no? Rota en sentido externo. Y la extensión entonces tendría una relación totalmente directa con la maloclusión clase 2. Al extenderse la base del cráneo, existe una rotación anterior de la maxila, y al existir una rotación anterior de la maxila, no va a permitir la rotación de la mandíbula, sino que al empinarse el plano mandibular, la mandíbula pues rotará en sentido de las agujas del reloj, en sentido posterior. Y el comportamiento de la base craneal, al haber la extensión esfeno-occipital, el vómer empuja la maxila generando una rotación anterior, inclinando el plano oclusal, rotando la mandíbula en sentido posterior y habiendo una compresión del cóndilo, y el hueso temporal presenta una rotación interna. Entonces, en resumen, las diferencias esqueléticas de la clase 2 y de la clase 3 serían el diámetro anteroposterior, siendo menor en las clases 3, mayor en las clases 2, el diámetro transversal, el ángulo de la base craneal, que hay una flexión en la base craneal de las clases 3 y una extensión de la base craneal de las clases 2. En la dirección de crecimiento y desarrollo, hay un crecimiento anterior de la mandíbula en las clases 3, un crecimiento posterior de la mandíbula en las clases 2 y una inclinación del plano oclusal allanado en las clases 3, empinado en las clases 2. Petrovic dice lo siguiente:
la posición funcional y el crecimiento de la mandíbula es afectada por la posición espacial de la maxila y la arcada dentaria maxilar. Entonces hablamos que el plano oclusal posterior del maxilar superior tiene un efecto, afecta directamente a la mandíbula. Y Sato dice que mejorando la función oclusal se prevendrá la normalidad del crecimiento. Bien, vamos a ver las características cefalométricas de la mordida abierta. Tenemos entonces empinamiento del plano oclusal posterior, ángulo mandibular obtuso, altura facial anterior aumentada, altura facial posterior disminuida. Y las características clínicas, bueno, sabemos que la mordida abierta puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser completa, ¿no? Puede estar acompañada de incompetencia lingual, de deglución atípica, de alteración de la fonación, de incompetencia labial, puede estar asociada también a factores de alteraciones de la respiración también, de la función respiratoria. Y bueno, estarían asociadas a una clase 1, a una clase 2 y a una clase 3. Este es un artículo del doctor Sadao Sato, donde él explica, ¿no? Que en el caso del desarrollo de las mordidas abiertas es importantísimo la eliminación de la discrepancia posterior, o sea, la eliminación de las terceras molares, ¿no? Para poder eliminar esa discrepancia posterior. Entonces, si las terceras molares generan la discrepancia posterior, tenemos que extraer las terceras molares antes de iniciar nuestro tratamiento de ortodoncia. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Habíamos dicho que estas terceras molares causan la inclinación de las molares, de las premolares, causa un efecto dominó, ¿no? Denominado squeezing out o estrujamiento. En el momento que sacamos las terceras molares y utilizamos nuestra mecánica Mew, lo que hace es verticalizar las molares. Las verticaliza. Y al verticalizar las molares, ganamos espacio, doctores. Por eso que Mew no hace extracciones de premolares. Simplemente el hecho de verticalizar 5 grados, estamos ganando por lado 1.5 milímetros. Si verticalizamos 10 grados, ganamos por lado 3 milímetros. Y si verticalizamos 15 grados, ganamos por grado 4.5 milímetros, doctores. Por eso que Mew no hace extracciones. Bueno, acá también hay otro ejemplo de la discrepancia posterior, ¿no? De las terceras molares. ¿Qué material usamos? ¿Qué aleación usamos para confeccionar nuestros arcos multiloops? Utilizamos el Giloy azul y nos gusta la marca de Rocky Mountain. Nadie nos ha pagado para decir las marcas, pero realmente nos gusta muchísimo la marca de Rocky Mountain. Estos son los componentes de la aleación del Giloy: cobalto, cromo, níquel, molibdeno, hierro, manganeso, carbón y berilio. Pero los componentes principales, que es el cobalto, nos va a dar resistencia a la fatiga, el cromo evita la corrosión, el níquel le da flexibilidad. Y las propiedades de los alambres, de estos alambres del Giloy, es que le da más resistencia a la fatiga, funcionan por más tiempo, el templado produce fuerzas altas, podemos soldar estos alambres, da baja fricción y el módulo de elasticidad es alterable por el tratamiento térmico. Este es un estudio que el doctor Alberto Novoa me compartió muy gentilmente, que es un estudio sobre el coeficiente de carga de fricción, ¿no? En los multiloops es un estudio de Emily Chang, donde hace una evaluación del arco superior sobre la rigidez, ¿no? De los arcos, en donde determina que Mew tiene una rigidez del 40%. Pero el siguiente estudio que les voy a presentar es sumamente interesante. También me lo compartió muy gentilmente el doctor Alberto Novoa,
el cual es un estudio regional del coeficiente de carga de flexión, comparado con el alambre de acero, con el NITI y con el TMA. Pero este estudio es regional, o sea, piecita por piecita. Se va a evaluar pieza por pieza. Y se los voy a enseñar aquí. Bueno, esta es la evaluación en el arco superior. Como verán, los loops tienen diferentes tamaños, ¿no? Este es el loop entre el canino, entre el lateral y el canino, de 5.5. Entre premolares, 7.5. Entre segunda premolar, entre canino y primer premolar de 7.5. Entre premolares, 7.5. Entre segunda premolar y primer molar, 7.5. Y de primera molar a segunda molar, 8.5 de longitud. Entonces, el loop, a medida que se va haciendo más posterior, es mucho más larguito, ¿no? Y la distancia interbracket, ¿no? La distancia interbracket entre cada pieza dentaria también se consideró. Y acá están los valores de carga de flexión. Miren, en el sector entre incisivos, entre el incisivo central y el incisivo lateral, la carga de flexión del loop en L, no existe un loop en L, entonces la carga de flexión es la misma que al acero. Aquí no hay ningún loop, doctores. Entonces, tiene la misma carga de flexión que el acero. Pero a medida de que se va midiendo ya entre este lateral y el canino, que es un loop pequeño, como verán, va descendiendo la carga de flexión de 1000 a menos de 500, apenas un poquito más que NITI. Se va haciendo más posterior, ¿no? Entre canino y primer premolar, miren, la carga de flexión es mucho menor que el NITI, la mitad. Y así, más posterior, menos carga de flexión. ¿Por qué? Porque hay mayor consumo de alambre, doctores. En el arco inferior funciona de la siguiente manera. La carga de deflexión en el sector entre incisivos es igual a la de acero porque no hay ningún loop aquí. Y a medida que se hace más posterior, donde la longitud del loop en L es mucho mayor porque hay mayor consumo de alambre, la carga de deflexión es mínima. Mínima, mínima. Y estos vendrían a ser los valores en el maxilar superior. Miren, la carga de flexión de los loops en L, mucho menor a los del NITI, mucho menor a los de TMA y mucho menor a los de acero. Estos vendrían a ser los promedios. Igual en el arco inferior. ¿Qué nos dice? Que la rigidez del alambre de μ en comparación con un arco entero es igual a 1. Es poquísimo. Es poquísimo. Entonces nos preguntaríamos, pero doctora, ¿por qué no hay loop entre el lateral y el incisivo? Porque también necesitamos un alto coeficiente de carga de flexión. Porque en el caso que quisiéramos dar un torque, ¿no? Funciona. Con un torque como anclaje, funciona. Y en el sector posterior necesitamos un coeficiente de carga de flexión bajísimo, bajísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que introducir molares, porque tenemos que manejar el plano oclusal, y el plano oclusal posterior es el que tiene, doctores, importancia en el diagnóstico de las maloclusiones, y ese es el que tenemos que transformar. Por eso son los multiloops. Y como son de tan bajita carga de flexión, hacemos movimientos muy suaves, muy biológicos. Las funciones de estos componentes del arco en L, ¿no? O bota, ¿no? Conocido como bota. Estos son los componentes. Tienen un loop horizontal que generan los movimientos verticales. Aquí se activan los movimientos verticales de step up y de step down. La rompiente, que es el segmento vertical, permite los movimientos anteroposteriores de incept y de offset. Este ángulo que está aquí es el loop base que nos permite las activaciones del torque y tip, ¿no? Y tip. Y esta porción horizontal es la porción que ingresa al bracket. Y aquí están nuestros arcos μ, confeccionados en el giroy azul,
en 0.16 por 0.022, ¿no? Ese es el calibre. Y bueno, estas son las medidas, ¿no? Estándar que nosotros manejamos para la confección de estos arcos. No pueden ser mayor de 5 milímetros de alto porque se tienden a incrustar en la mucosa. Son medidas realmente referenciales porque tomamos las distancias interbracket, ¿no? Pero si se dan cuenta, siempre entre lateral y canino es más pequeñito, porque la distancia interbracket es más pequeña, y bueno, a medida que vamos al sector posterior son mucho más largos, ¿no? En el arco inferior tienden a ser mucho más pequeñitas la longitud del loop, ¿no? En el sector entre lateral y canino y en el sector posterior. Y este multiloop está íntimamente ligado o comprometido con los elásticos intermaxilares. No funciona una cosa con la otra. Tiene que existir el uso de los elásticos intermaxilares. Por lo tanto, se necesita muchísimo de la colaboración del paciente. Si no, el paciente no utiliza los elásticos intermaxilares, la mordida se va a abrir, porque trabajamos a través de intrusión en el sector posterior y como efecto colateral se nos va a abrir la mordida. Entonces, por eso utilizamos los elásticos intermaxilares. No me gusta mucho hablar de marcas, pero sé que hay innumerables marcas en donde se utilizan los elásticos, pero siempre es mejor comprar marcas confiables. Sé que hay muchos productos chinos, pero hay que verificar que la permanencia, la elasticidad de ese elástico se mantenga por lo menos dentro de esas 24 horas. El elástico se fatiga muy rápidamente por la saliva, entonces hay que usar marcas que nos ayuden a mantener la eficacia del tratamiento. Los elásticos de 3,16 tienen que ser de 6 onzas, doctores. De 6 onzas. Y dentro del mercado que manejamos, el American Orthodontic, el equivalente de 3/16 de 6 onzas es la tortuguita. Y bueno, a mí me encanta, y bueno, me encanta usar esta marca, Orcom, que los equivalentes a los 3,16 de 6 onzas es el Impala. Y es así como nosotros confeccionamos los arcos Mew. Antes de empezar el tratamiento, bueno, instalamos los brackets, colocamos un alambre para alinear y nivelar, y en la siguiente cita puede ser el arco Mew. Entonces, tomamos un registro de los brackets, ¿no? De la posición de los brackets, de segunda molar a segunda molar, porque Mew se tiene que mandar segundas molares, doctor. Segundas molares. Entonces, marcamos la línea media, colocamos a qué arco pertenece, y una sugerencia también es colocar cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, porque los guardamos por si acaso necesitemos otro juego de arcos Mew. Realmente nos basta un juego de arcos Mew para empezar y terminar un tratamiento, no necesitamos más, ¿no? Pero igual los guardamos en caso que el paciente se pierda o algo pase, ¿no? Y bueno, como les decía, hay que tener mucho cuidado a la hora de confeccionar los arcos Mew, porque en el momento que uno confecciona los loops en L, se tienden a ir una para adentro y está generando ahí un torque, ¿no? Todas tienen que estar bien verticales. Y en esta toma, bueno, está coordinado y activados ya los famosos kickback. Como le decía, los elásticos intermaxilares juegan un papel importantísimo en esta técnica, se complementan, no hay Mew sin elásticos intermaxilares. Y bueno, este es un elástico que le llamamos para clase 1. Si tenemos una mordida abierta en clase 1, lo utilizamos con este vector vertical. Verán que estos elásticos son cortitos, no es como nosotros estamos acostumbrados a usar los elásticos que lo usamos inclusive desde un incisivo lateral hasta la molar. No sucede así, son elásticos muy cortitos. Este es un elástico con vector clase 2, por ejemplo. Este es un elástico con vector clase 3. Este es un elástico triangular, cuando uno quiere tener una intercupidación solamente por una piecita. Este es un elástico en box, cuando quieres tener la intercuspidación entre varias piecitas. Entonces contribuye a alinear, contribuye al tipping, a la modificación de este plano cruzal, controla la dimensión vertical,
da la estabilidad en la intercuspidación y control de tipping mesial de los dientes posteriores. Y bien, y la biomecánica para trabajar este tipo de maloclusiones, voy a explicarla más adelante, más detalladamente, pero en general, en las maloclusiones de clase 3 con mordida abierta, ¿cómo lo solucionamos? Un tip en el maxilar superior progresivo del canino premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, un tic progresivo, tanto superior como inferior. El tic debe ser de la misma angulación. ¿Sí? Acuérdense que en las clases 3 tenemos el plano oclusal aplanado, entonces lo queremos inclinar un poquito. Entonces, para modificar ese plano oclusal, hacemos ese doble tip, ¿no? Ese doble tip, y utilizamos los elásticos intermaxilares, si es clase 3, con vector clase 3. Este es un artículo del doctor Sadao Sato, en donde dice que la eliminación de la discrepancia posterior en la reconstrucción del plano oclusal es fundamental para el tratamiento de las maloclusiones clase 3. Todos los casos MIU se tiene que eliminar la discrepancia posterior. Este es un artículo también del doctor Sadao Sato, donde afirma que las diferentes mecánicas que tenemos que usar para mordidas abiertas en clase 2 y en clase 3 no se manejan de la misma manera. Así que, para corregir la mordida abierta en clase 2, doctores, acuérdense que en la clase 2 no hay extrusión de la molar. Tenemos que extruir la molar. ¿Sí? Tenemos que extruir la molar de alguna manera. El plano oclusal es empinado y hay que estimular la rotación anterior de la mandíbula. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí en el arco superior, doctores, o no hacemos tip, o hacemos un tip muy ligerito, de acuerdo a su clínica, muy ligerito. Pero en el arco inferior, doctores, sí tenemos que hacer un tip generoso, ¿no? Progresivo, obviamente, desde premolar, desde la primera molar hasta la última molar, hasta la segunda molar, progresivo. Un tip generoso. Y utilizar los elásticos de vector clase 2. Bien, ahora sí vamos a ver el manejo individual para cada tipo de maloclusión. Entonces, en las clases 3 de ángulo alto, oclusión inversa esqueletal, también, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un patrón hiperdivergente asociado a la mordida abierta, con un desarrollo anteroposterior del maxilar deficiente, la presencia de la discrepancia posterior, que ahí la vemos, dimensión vertical aumentada en la zona posterior por la sobreerupción de las molares, aplanamiento del plano oclusal posterior. No puede haber una curva de espía invertida, no siempre hay, pero puede existir. Aquí la tenemos. Que da por lugar una rotación y desplazamiento anterior de la mandíbula. El objetivo de tratamiento, eliminar la discrepancia posterior, disminución de la dimensión vertical posterior, inclinar el plano oclusal, ¿no? Aquí hay que inclinarlo. Entonces, el paso 1 será la nivelación y preparación inicial, ¿no? Eliminación de interferencias. Habíamos visto ya que en las maloclusiones de clase 3 de ángulo alto asociadas a las mordidas abiertas, teníamos que hacer un tip, ¿no? Un tip. Ok, aquí se está haciendo un tip, ¿no? En la región de la molar, en este caso, perdón, progresivo. Este es un tic progresivo de premolar, primera premolar, perdón, muy suavecito, se va incrementando en la segunda molar y más generosamente en la región de la molar. Pero este no viene, aquí se están realizando dos pasos en uno, porque no es exclusivamente ya el tip que viene, sino aquí se está realizando un step up, una intrusión, un tip e intrusión a la vez. Si ustedes quieren, se evitan este paso del step y solamente hacen el tip. Aquí también viene el tip progresivo de primera molar, primera premolar, segunda premolar,
Primera molar permanente y segunda molar. Y aquí también están haciendo ya, incluyen 2 pasos en uno, ¿no? Están haciendo un step down de las molares para intruirlas. Aquí pueden ver el tip que podemos hacer como primer paso. Hay un tip de 5 grados, un tip de 10 grados, un tip de 15 grados. Dependiendo de su clínica, ustedes pueden decidir si van progresivamente incrementando el tip, ¿no? De una cita o de un control a otro, o simplemente le dan directamente un clic de 15 grados. Eso depende mucho de la clínica, depende mucho del paciente. Bien, vamos eliminando interferencias. Tenemos los steps, como verán, en el sector posterior, la intrusión de las molares, y también se comienzan a intruir los incisivos y caninos, tanto superiores como inferiores. ¿Ok? Miren la extrusión de las premolares, se van extruyendo también las premolares. ¿Por qué? Porque el plano oclusal, doctores, en MIU, lo definen las premolares. Lo definen las premolares. Entonces, estas premolares se tienen que estabilizar. Por eso es otro factor, porque MIU no hace extracciones, doctores, porque necesita de la primera y de la segunda premolar. Y bueno, y si me pregunta, doctora, pero yo llevo ya trabajando 2 años con mi paciente con mordida abierta y no puedo cerrarla, y ya le realicé extracciones. ¿Puedo hacer MIU? Sí, doctores, pueden hacer MIU. Pueden hacer MIU y van a tener cambios radicales. Pero el MIU en sí, al eliminar la discrepancia posterior, vimos que conseguimos muchísimo espacio, ¿no? Entonces evita las extracciones, no justifica realmente las extracciones y permite que estos premolares establezcan la oclusión. Como les decía, hubo una intrusión de incisivos para rotar la mandíbula. Bien, ya se va extruyendo los incisivos superiores, se intruye más el incisivo inferior, que es la interferencia para rotar la mandíbula en sentido posterior. Se elimina los tip back, como verán, siguen los step up. Hay una reconstrucción del plano oclusal. Se volvió a colocar el incisivo inferior en su posición, se va ya de nuevo extruyendo. Se genera un tip forward en el molar. Va engranando mucho mejor a nivel de premolares. Y esta es la obtención de la oclusión fisiológica de la mandíbula. ¿Ven? Ligeramente inclinada, ligeramente inclinada. Se compensaron ya las posiciones de los incisivos, ¿no? Se extruyeron los incisivos y bueno, quedó como un tipo escalón, ¿no? Con una intrusión de los incisivos inferiores, pero una extrusión de los incisivos superiores. El manejo de las clases 2 de ángulo alto asociadas a mordidas abiertas. Hay un desarrollo anteroposterior maxilar deficiente, una dimensión vertical aumentada, un doble plano oclusal, como verán, ¿no? Un doble plano oclusal, el posterior y el anterior, una curva de Spee reversa, 2 planos oclusales, ¿no? Aplanado anterior e inclinado posterior, que va a dar lugar a una rotación posterior del mandibular. El objetivo del tratamiento, reconstruir y aplanar el plano oclusal posterior, reposición mandibular anterior con guía retrusiva en los primeros premolares. Como verán, aquí están los tic back. Habíamos dicho que el maxilar superior debería tener un tic back muy suavecito o no tic back. Y en el maxilar inferior debía haber un tic back muy generoso. Entonces podemos colocar 5 grados en el maxilar superior, 15 grados en el maxilar inferior. Esto lo define tu clínica. Y esta es la manera en que se manejan los escalones, ¿no? En los escalones de intrusión de las molares, ¿no? Acá hay un tic back en el momento que eliminas el tic back, pero generan una intrusión, ¿no? Y los escalones
de extrusión, de destrucción de los premolares. Bien, el paso 1 del manejo de las clases 2 de ángulo alto asociadas a las mordidas abiertas, igual que lo que hemos visto en las clases 3, el paso 1 siempre va a ser nivelación y preparación inicial y eliminación de interferencias. Entonces, aquí tenemos 2 pasos en uno, hay un tick-back y también una intrusión de premolares, ¿sí? Tanto superior como inferior. Y la intrusión de las molares, tanto superior como inferior. Y la extrusión de premolares para determinar esa guía retrusiva. Continúa la eliminación de interferencias, se intruye el segmento anterior de caninos e incisivos, tanto superior como inferior, que vendrían a ser las interferencias para rotar la mandíbula en sentido anterior, que es lo que queremos en este tipo de maloclusiones. El establecimiento de la posición mandibular, ¿sí? Continúa la intrusión, esta vez de incisivos, exclusivamente incisivos superior e inferior. Se elimina el tip superior, como verán, pero el tip inferior se sigue manteniendo. Se va reconstruyendo el plano oclusal, ¿ok? Se habla de la guía retrusiva, ¿no? La guía retrusiva viene a ser la estabilidad que van a dar los premolares para que la mandíbula no regrese en dirección posterior. Los premolares van a anclar la mandíbula para que le dé la estabilidad. Y la obtención oclusal fisiológica. Esta guía retrusiva está soportada en la primera premolar, que tiene obviamente 2 raíces, y es fuerte, y la raíz palatina, que ocluya de manera correcta con la primera premolar inferior a la altura de su fosa distal. Y es así que un plano oclusal empinado terminó allanado. Bueno, nosotros para confeccionar estos arcos View tenemos impresas cada paso, ¿no? Cada paso, porque de alguna manera cuando uno comienza a formarse en esta técnica, cada doblez es un poco confuso, entonces tenemos impresos en un folder cada pasito y registramos en la historia del paciente en qué paso vamos, ¿no? Para no realizar confusión. Bueno, yo siempre recomiendo a mis pacientes, conozco a Abel desde la primera vez que yo llegué a Trujillo, porque bueno, yo soy limeña, bueno, mis papás vivían aquí en Trujillo y terminé la especialidad, y vine en el año 2003, muchísimos años ya, perdón, 2003, sí, 2003, sí. Y bueno, Abel me dio a conocer la marca Vitis, ¿no? Bueno, el kit completo para los pacientes de ortodoncia siempre es recomendado porque tiene alantoína, que tiene renovadores, esos regeneradores para la lesión, ¿no? El CPC, que es un antiplaca, y ahora que, bueno, se han hecho estudios de que de alguna manera altera la membrana lipídica del COVID y es recomendado previamente a nuestra consulta, ¿no? Como parte ya de nuestro protocolo. Y este es el famoso kit que nosotros regalamos a nuestros pacientes cuando inician su tratamiento, que viene con su cepillito de ortodoncia, su monotip lindo para poder limpiar bandas, los cepillos interproximales para limpiar a la altura de los braques, enjuague bucal, su pasta y la cera que los alivia muchísimo en los primeros días de instalación de la aparatología. Bien, vamos viendo ya los casos clínicos, ¿no? Los casos clínicos en donde voy a mostrar algunos casos míos muy sencillos. No he registrado la secuencia de casos como usualmente registran mis alumnos, que le obligamos a los chicos a registrar en cada control, pero les voy contando un poco la historia de cada caso y mi experiencia conmigo.
Bueno, esta es una pacientita que no vino con gran apillamiento, ¿no? No vino con gran apillamiento, era balanceada, ¿no? Los tercios son proporcionales, es normocefálica, muy bonita su sonrisa. Venía con discrepancia posterior. Entonces, como no era un caso tan complejo, miren lo sencillísimo, ¿no? El problema es anterior realmente, unas ligeras rotaciones inferiores y superiores, un pequeño diastema, ¿no? Y era un caso tan sencillo y dije, ¿para qué me voy a complicar la vida y alargar el tiempo del tratamiento de mi paciente un año, no, un poquito más de un año, en los cambios de arcos, ¿no? Voy cambiando de arcos, por más que utilice una técnica muy versátil. Voy a ponerle Mio. Así que le propuse Mio y le dije, bueno, te sacas las terceras molares, pero terminas ya. Y de verdad, la paciente me dijo, sí, sí, sí. Se sacó las terceras molares. Y doctores, a la siguiente cita vino con la mordida bien interdigitada, ¿no? Una buena intercuspidación. Entonces, ¿qué fui haciendo, no? En el siguiente control le puse unas cuñitas para terminar de rotar los caninos, ¿no? Le hice un step down porque por ahí me falló pegar un braquecito y para no cambiarle, despegarle el braquecito, le hice un step down en ese incisivo central y ya había terminado el caso. Entonces, ¿qué me demoré? Porque realmente este caso me duró 6 meses. ¿Qué me demoré? Quise verificar la estabilidad, ¿no? Quise verificar la estabilidad. Entonces, fui eliminando progresivamente los tips y luego le dije, ¿sabes qué? Hoy día no uses elástico, mañana sí. No uses elástico ahora 2 días, un día sí. No uses elásticos esta semana. Y así evaluando y viendo la estabilidad del caso, le di de alta y realmente me habré demorado 6 meses. Y esta es la pacientita terminando el tratamiento. Hay buena interdigitación y la verdad es que me duró 6 meses. Bien, les voy a contar un poco de cómo conocimos esta técnica, ¿no? En la universidad. En esta época, cuando eran residentes, el doctor Luis Gustavo Gamarra, el doctor Alfredo Novoa, la doctora Angie Aro y el doctor César Vázquez, como parte del requisito para que se gradúen, ellos tienen que hacer una pasantía en el extranjero. Ellos ya habían escuchado al doctor Ricardo Bosch en un congreso en Lima y se entusiasmaron y le comentaron que tenían que hacer su pasantía. Y el doctor Ricardo Bosch les dijo, bueno, vénganse a Chile, a Valparaíso. Y me lo comentaron. Y le dije, bueno, adelante, vaya, ¿no? Pues más, yo me animé con el pasaje en mano, me quedé con el pasaje en mano porque tuve un tema con mi hijita mayor y no, me quedé sin viajar, ¿no? Pero bueno, ellos fueron y llegaron muy entusiastas con todo lo que habían aprendido del sistema. Le encargué al doctor Alberto Novoa que me haga un resumen y que lo comparta con los residentes y lo hizo muy bien. Bien, este es un caso de un paciente que lo manejé con ortodoncia convencional. Un paciente muy colaborador, pero tuvo complicaciones serias en el camino. Paciente con incompetencia labial, dentro de todo proporcional, tercios proporcionales, ¿no? Normocéfalo, normofacial. Sí, había la presencia de las terceras molares, ¿no? Pero no había una discrepancia posterior significativa. Tenía apillamiento superior e inferior importante, lo manejé como ortodoncia convencional. Extracciones superiores, extracciones inferiores. Tenía la mordida cruzada de molares y premolares y para ello decidí hacerle una disyunción. Bien, en el transcurso del camino no acoplaba, ¿no? No había esa interdigitación. No había un buen overbite, no conseguía un buen overjet, ¿sí? Entonces,
le sugiero que se extraigan las terceras molares y avancemos rápido con Miu. Pero ¿qué pasó con este paciente? Este paciente decidió extraerse las terceras molares con un conocido, no fue donde el cirujano maxilofacial que yo le recomendé, y generó osteomelitis. Y al generar osteomelitis, estuvo muchos meses sin tratamiento, hasta que el doctor, bueno, tuvo que recurrir realmente ahí a un cirujano maxilofacial, y hasta que el doctor le dio de alta pasaron muchísimos meses. No tengo el registro del tratamiento en sí, solo tengo el registro de la disyunción que le hice, y en el momento que le puse Miu y acopló la mordida. No quise tampoco darle más molestias a este paciente que ya había sufrido bastante, ¿no? Estas son las radiografías con Miu y esta es la zona en que sufrió la osteomelitis, que también tuvo una manifestación en su rostro, le dejó una cicatriz en su rostro. Aquí está, paciente muy colaborador, cuando le dimos de alta. No tuvo muy buena higiene, ¿no? Tuvo descalcificaciones, placa, al terminar el tratamiento. Bueno, después de que mis residentes viajaron a Valparaíso y Alfredo compartió con nosotros su experiencia, lo que pudo aprender en Chile, tuvimos más ansias de conocer más la técnica, de profundizar más la técnica. Entonces, decidimos invitar a los doctores de Miu Perú, presidido por mi mentor, por mi profesor, el doctor Luciano Solevilla, ¿no? Quienes vinieron a darnos los dos módulos completos de Miu. Vinieron en 2 oportunidades acá a Trujillo a dictarnos Miu. Es así que en uno de esos módulos vino mi compañero de promoción, ahora presidente de la Sociedad Peruana de Ortodoncia, el doctor Armando Fernández, el doctor Freddy Mas, el doctor Arturo Polomino y el doctor Alarcón. Entonces, compartimos muchísimo con ellos y bueno, pudimos ver su casuística, los casos que teníamos, recibir algún consejo, ¿no? Para seguir trabajando Miu, porque a veces empezar con Miu da un poquito de miedito, ¿no? Y bueno, tan generosos ellos, porque usualmente cuando viene un docente lo invitamos a cenar, los invitamos a almorzar, ¿no? En algún, bueno, restaurante, y ahí es un par de horas o 3 horas de break realmente en que te vas a llevarlos a almorzar y en que regresas, ¿no? Y ellos dijeron, no nos lleven a almorzar. Compren un pollo a la brasa y mientras comemos seguimos avanzando en la clínica. Y así fue, realmente muy generosos y aprovechamos todo el tiempo de que ellos estuvieron en Trujillo compartiendo con nosotros y con nuestros residentes. Bien, este caso les quiero compartir, no está terminado, pero les quiero compartir, porque también lo manejé con la ortodoncia convencional, ¿no? Y cuando ya tiré la toalla, decidí realizar Miu. Este es un paciente hiperdivergente, con mordida abierta, incompetencia labial, clase 3, molar, no es registrable la relación canina, clase 3, izquierda, relación canina, clase 3, ¿sí? Había una discrepancia importante en el arco inferior. Así que, clase 3, ¿qué dice la mecánica? Extracción de premolares inferiores. Extracción clase 3, extracción de premolares inferiores, elásticos de clase 3 para evitar la protrusión de premolares inferiores, y se solucionó tu clase 3. Había discrepancia posterior, bien marcada, un tip muy importante. Así que ortodoncia convencional, pero realmente, doctores, me aburrí de la ortodoncia convencional. Dije, no, estoy perdiendo mi tiempo, vámonos con Miu. Y es aquí donde instalé Miu, y esta es la foto del control inmediato de Miu. Puse elásticos en box,
Y miren esta relación canina. Se va acercando, me falta 1 milímetro para acercarme a esta relación canina izquierda y la relación canina derecha también. Miren cómo estaba aquí, ¿no? Más o menos 4 milímetros y acá solo me falta 1 milímetro. De una cita a otra y ni siquiera está expresado el tic back, ¿no? A veces uno quiere evitar manejar MIU por lo tedioso que a algunos pacientes les puede resultar la extracción de las 4 terceras molares antes de empezar el tratamiento. Pero de verdad, doctores, estamos perdiendo nuestro tiempo manejando las mordidas abiertas con ortodoncia convencional cuando MIU nos demuestra que de una cita a otra hay un cambio muy significativo. Bueno, voy a mostrarles el caso de 2 residentes míos, de la doctora Cari Castañeda y el doctor Lenin Benítez, ambos son R3. Casos que se están manejando en la universidad y bueno, voy a empezar con el caso de Lenin. Como verán, también se divierten nuestros residentes. Este es el caso de Lenin, una paciente de mordida abierta con laterodesviación hacia el lado derecho, no hay incompetencias, ¿no? Se ve balanceado, se ve los tercios balanceados, las proporciones balanceadas, solo en el momento que sonríe, pues se evidencia la mordida abierta. No hay una discrepancia posterior muy importante, pero sí hay un doble plano oclusal. Bien, y este es el caso de mordida abierta, es una maloclusión clase 3, una relación molar clase 3 canina, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y una mordida abierta, ¿no? Que llega hasta la segunda premolar, una mordida abierta anterior y parte posterior. No hay apiñamientos importantes, tanto superior como inferior. Así que el residente decidió poner un arco de alineamiento, un 0,14, instaló mini tornillos en el infracigomáticos izquierdo y derecho y en el buccal shelf izquierdo y derecho. El fundamento de mi residente fue distalizar tanto el sector anterior como inferior para minimizar la protrusión. Y también levantó la mordida para facilitar la distalización. Pero él aprovechó, ¿no? Y colocó un mini tornillo por el paladar para intruir la molar, ¿sí? Para intruir la molar. Pero la paciente realmente no soportó el mini tornillo. No soportó el mini tornillo. Entonces, este fue su control, ¿no? Sí hubo cambios dramáticos en la protrusión, pero no un cambio tan dramático en la intrusión. Así que Lenin, en enero de este año, miren la fecha, en enero de este año, decidió instalar MIU. Así llegó, aquí va a instalar MIU, no cerraba la mordida. Miren, fue en enero el control anterior, la instalación. Esto fue en febrero. Cerró la mordida. Cerró la mordida. Así llegó, así estuvo. Luego vino la pandemia, la paciente mandó una foto desde su casa y Lenin no lo pudo controlar. Esto fue en mayo de 2017, en nuestro primer congreso internacional, donde invitamos al doctor Basili, Cristian Basili, quien es un elemento importante en MIU en Latinoamérica. Bueno, él se formó con el doctor Sato y maneja muchísimo, podríamos decir que es uno de los que se está dedicando muchísimo a la investigación en MIU. Actualmente MIU utiliza muchísimo la axiografía computarizada, realiza registros en posición referencial, ¿no? Evalúa por medio de la axiografía computarizada si esta posición referencial es fisiológica o forzada, y en caso que sea forzada, vuelve a hacer una nueva registro, que se llama registro terapéutico, en donde ellos inician sus tratamientos ya en MIU,
¿no? Los realiza ellos en todos sus casos. En nuestra realidad, que no contamos con la axiografía, pues minimizamos, trabajamos en algunos casos con montajes, hacemos registros en pacientes con problemas articulares, ¿no? Este es el caso de Cari. Bien, una paciente con una mordida abierta, un tercio inferior ligeramente aumentado. Miren la mordida abierta. La mordida abierta tiene solamente contactos a nivel de premolares. Es una mordida abierta relativamente total, completa, sin apiñamientos significativos en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Bien, acá está la presencia de los terceros molares. Hay un doble plano oclusal. Y ella decide colocar Edgewise, lot 018. ¿Ok? Comienza a alinear y nivelar con un arco NITI 14. Cambia los elásticos por ligaduras, que nosotros recomendamos que cambiar los elásticos por ligaduras, porque los elásticos se fatigan. Las ligaduras no, lo único que tienes que hacer en pequeñas rotaciones, como en ese caso, es ajustar nada más la ligadura. Ella el 1 de enero del 2019 lo cambia por un arco 016 superior e inferior. Pone un resorte para terminar de rotar este canino. Ya en julio del 2019 coloca Miu, con elásticos obviamente de 3/16 de 6 onzas. Y al mes, bueno, después de 6 semanas, va cerrando la mordida. Va cerrando la mordida y evalúa cuánto cerró su mordida. Tenía 5 milímetros al momento de instalar Miu, y a las 6 semanas tenía 2 milímetros de tratamiento. Y ella se aventura y decide utilizar doble elástico. Y le funcionó, ¿no? En agosto ya tenía la mordida relativamente cerrada, le faltaban interdigitar acá en el sector posterior. Su paciente, por lo visto, era muy colaboradora porque ella decidió colocar elásticos en triángulo para poder asentar la región premolar, ¿no? Realizó los step down, ¿no? En los premolares superiores, los step up en los premolares inferiores, para tratar de conseguir esa buena interdigitación del plano oclusal a partir de los premolares. Bien, luego la siguiente cita conformó mejor, hizo la conformación, la coordinación de las parábolas. Esto es en febrero, se va eliminando el tick-back, como les comenté, se van eliminando los tick-back para tener la estabilización. Paciente muy, muy colaboradora, miren los elásticos, cómo va asentando diferentes elásticos. Un paciente fácilmente no te va a aceptar eso. Y bueno, realizó un step down en la primera y segunda molar, ¿no? Superior e inferior. Le puso elásticos en el sector posterior para sentar mucho mejor. Y cuadrangular en el sector anterior. Muy, muy colaboradora. Ella, bueno, esto fue el control después de la pandemia, ¿no? Los pacientes, obviamente la universidad está cerrada, los pacientes no han sido controlados en estos meses. No todos los pacientes también quieren recurrir a la consulta, algunos sí, otros no. Y bueno, ella sí tuvo la oportunidad de volver después de la pandemia y muy colaboradora, sigue recurriendo a la consulta privada de la doctora Castañeda, porque obviamente la UCE está cerrada. Y bueno, quiero hablar un poquito de mis residentes. La semana pasada tuvimos la exposición de Alberto Díaz, quien es speaker de ORCOM, un chico muy, muy estudioso, muy preparado. Y el doctor Marco Carretero, igual que Alberto, les gusta mucho la investigación, les gusta mucho compartir sus conocimientos. Él es conferencista invitado por muchas instituciones.
Y bueno, ellos son los nuevos residentes. Los nuevos residentes, tenemos aquí entre R1 y R2, y ahora, muy orgullosa de ellos, el doctor Alfredo Novoa y el doctor Luis Gustavo Gamarra, son docentes importantísimos, un gran apoyo, un gran soporte en nuestra institución. Esa es otra promoción que ya salieron de nuestros residentes.